seguro, esa es la misión, baja la velocidad. Bienvenidos a ese espacio que realmente es suyo y está diseñado para su aprendizaje, donde hablaremos acerca de el riesgo público y las implicaciones que tiene esto. Hoy, muchachos, los acompaña Carlos David Vega Pérez, profesional en criminalística, técnico en seguridad vial, tránsito y transporte, y haremos un recorrido acerca de los elementos que definen y tipifican el riesgo público. Entendiendo, muchachos, que vamos a basarnos en este pequeño casito. Resulta que una empresa de transporte de combustible había sido intervenida por una persona, tenía un infiltrado dentro de esta empresa. Y resulta que esta empresa tenía radio de operación entre la costa y Cúcuta. A esta empresa me le habían hecho ya 2 hurtos de combustible. Es decir, entre Platanal de la entrada del norte de Santander, perdón, del Cesar, de Aguachica, al Alto de San Invilla, se habían llevado ya 2 tractomulas por cerca del Platanal, cerca al ascenso al San Invilla. Y resulta, muchachos, que cuando se hizo la investigación, se encontró que dentro de la empresa había una persona que funcionaba y trabajaba precisamente para la guerrilla. El trabajo de esta persona era hacerse pasar por conductor, aunque conducía. Su trabajo real y su trabajo principal era efectivamente obtener información de las personas y los desplazamientos que se hacían sobre esta ruta. Cuáles tenían capacidad de esquivarlo y cuáles no, el retén que se generaba ahí cerca del Platanal. Entonces, para nosotros es muy importante, muchachos, entender que nosotros estamos expuestos a todo este tipo de riesgos. Es importante que entendamos cómo funciona. Entonces, vamos a detectar realmente dónde estuvo el problema. El problema no fue que estuviéramos infiltrados. El problema real, porque pues si una persona tiene todos los documentos, hace el proceso, pasa el filtro como conductor, pues nosotros no somos fiscalía, ni somos el CTI, ni somos el DAS, ni somos la DIJÍN ni la SIJÍN para hacer un proceso de investigación de todo este tema pasado jurídico y si tiene investigaciones en el SPOA, que es algo que deberíamos hacer. El problema real y el problema en general radica en que efectivamente fue este trabajador que entregó una información y que entregaba la información de la ruta y que entregaba la información de la carga, la información de hacia dónde iba, a qué horas arrancaba, la placa del vehículo, las características del vehículo. Es decir, empezó a entregar una información que la empresa debe preservar precisamente para evitar esto. Ahora, no necesariamente estamos hablando de que el producto importante para nosotros es el combustible que se transporta. El problema radica cuando ese trabajador lo matan por no dejarse robar, cuando ese trabajador se deja, lo secuestran precisamente por este tipo de acciones. Entonces, es importante, muchachos, que nosotros establezcamos qué información es privada y qué información es pública, precisamente para tratar de entender cómo funciona eso. La alianza para el negocio seguro entre empresas, o el sistema VASC, es ese sistema cual se implementa o se define cuáles son las acciones para brindar a las empresas con temas de información, con temas de preservación, con temas de efectivamente intentar identificar ese riesgo antes de que suceda. Es decir, cómo brindamos a la empresa en su información física y en su información digital. Por ejemplo, muchachos, lo que acabamos de ver fue efectivamente un inserto, básicamente una generación del proceso de información física, que fue que ese señor que se hizo pasar por trabajador, por ejemplo en este caso del CTI, sino el trabajador que se hizo pasar por conductor de la empresa, efectivamente logró captar toda esa información. Ahora vamos a hablar de la información digital. Muchas veces nosotros, cuando llegamos a los hoteles de la ruta, lo primero que le preguntamos a esa empresa, a ese hotel es: oiga, venga, ¿y este hotel tiene Wi-Fi? Y lo primero que hacemos es unirnos a esa red Wi-Fi, muchachos. Entonces usted baja al hotel y le pregunta y dice: no, el nombre de la red es el nombre de la empresa, del hotel. Entonces coloquemos que el hotel se llame Morita. Entonces, red Morita. Contraseña, Morita visitantes. Todo el mundo tiene acceso y todo el mundo ve esa contraseña. Pero resulta que yo llego a mi habitación, yo que sé de sistemas,
ingreso a la habitación y prendo el hotspot, que es el sistema por el cual el celular comparte datos, comparte Wi-Fi. Resulta, muchachos, que cuando este señor abre, en este caso yo, abro el Wi-Fi, cualquier otro elemento puede conectarse a mi celular. Entonces, si yo coloco el nombre Morita a mi celular y la contraseña es Morita Visitantes, pues usted o cualquiera otro que se conecte a red Wi-Fi se va a conectar a mi celular. Y todo lo que usted haga, toda la información que usted pase por ahí, yo la voy a obtener. ¿Y cuál es el problema que obtenemos a partir de esto, muchachos? Efectivamente, el robo de información. Entonces, chicos, es importante que entendamos cuándo y cómo debemos utilizar este tipo de información. Por ejemplo, que usted no se conecte a redes Wi-Fi ni que conecte el celular, como en este caso, no conecte su celular personal al WhatsApp web del computador, porque efectivamente estaría trayendo cosas que pueden generar este proceso con nosotros, es decir, la mediación y la infiltración del celular o de las redes internas. Entonces, muchachos, entendiendo esto, el riesgo público son todos aquellos elementos que puedan generarse del exterior y que puedan llegar a afectar a la empresa en su interior. Por ejemplo, los hurtos, los accidentes de tránsito. Hablamos de todos aquellos elementos como las explosiones, extorsiones, desastres naturales, que puedan llegar a afectar a la empresa y que efectivamente puedan llegar a exponer al trabajador a lesiones. Entonces, vamos a tratar de identificar estos tipos de riesgos, muchachos, entendiendo que efectivamente suceden acciones. En este caso, encontramos que un trabajador, voy a quitar por aquí el sonido, que un trabajador de vigilancia intenta increpar, un habitante de calle intenta increpar a un vigilante. Este reacciona de manera violenta y ataca a este habitante de calle y efectivamente lo saca a las malas. Al finalizar el servicio, este señor, que es habitante de vivienda no formal, efectivamente regresa con un cuchillo y hiere de forma letal al vigilante en el pulmón. Entonces, muchachos, nosotros no podemos decirle a usted que tome acciones y que tome reacciones, porque efectivamente entendemos que más allá de la vida laboral existe una vida personal. Y que esa vida personal efectivamente usted la debe preservar. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle, no, cuando usted ve a un ladrón, bájese y dispárele. Cuando usted vea a una persona que tenga brazalete de grupo armado, dispárele antes de que él saque. No, yo no le puedo decir eso, muchachos. Lo que le puedo decir es prevenga. Si usted va a hacer un viaje, no necesita llevar prendas de oro porque usted está trabajando. Si usted ve que va a haber un hurto y que las personas efectivamente quieren atentar con su vida, muchachos, entregue el vehículo. Pero lo que queremos, muchachos, es que usted trate de no permitir que efectivamente esta información se filtre, que esta información llegue al lugar. Por ejemplo, muchachos, entendamos cuáles serían unas armas legales. Supongamos entonces acá, muchachos, que tenemos 3 armas. Perdón, tenemos acá 5 armas. El primero que está acá abajo, que es el tambo, que es este bastón retráctil, efectivamente que funciona como modo tonfa o modo bastón o modo, algunos lo llaman, ahí se me fue el nombre, el que llevan los vigilantes, la tonfa, pero se me fue el nombre. Este señor que se llama, o es el carnet que se vuelve cuchillo, una manopla, un taser, un gas pimienta o una manopla taser. Entonces, si a nosotros nos preguntaran cuál de estos sería arma legal, diríamos pues todas. Pero hay que analizar acá algo, muchachos. Hay algo que se llama principio de proporcionalidad. Si por ejemplo uno de esos ladroncitos de calle que usted ve que cuando uno deja la ventana abierta del vehículo, ellos intentan sacar cosas por ahí, que uno ve que solamente van en pantaloneta, que no tienen nada, y usted coge a este muchacho y me lo acaba a palo, porque usted le dio palo, ¿existe proporcionalidad? Usted tiene un arma, él no tiene armas, y usted lo agrede o usted se defendió. Es importante entonces que entendamos cómo funciona la norma, muchachos, y cómo esto conlleva a estos elementos. Cuando hablamos de los riesgos en el sistema público, muchachos, hablamos de elementos como la delincuencia común, los daños, delincuencia organizada, que en este caso serán los grupos que ya generalmente hablamos, daño intencional a bienes e infraestructuras, como son las explosiones, como son los atentados, alteración del orden público y conflicto social, que son, por ejemplo, los retenes que ustedes encuentran en carretera.
Amenazas de alto impacto, muchachos. Por ejemplo, cuando ya ven ustedes que ingresan grupos al margen de la ley y llegan y hacen sus procesos de retenes o sus pescas milagrosas, es importante, muchachos, que ustedes aprendan a identificar estos elementos y lo primero que haga sea, por favor, mantenerse a salvo. Si mantenerse a salvo implica entregar el vehículo, no lo dude. Pero por favor informe las actividades que usted encuentra. Si usted encuentra banderas, informe a la empresa. Si usted encuentra objetos alusivos al grupo al margen de la ley, por favor informe a la empresa. Que seamos nosotros, muchachos, los que podamos entender el riesgo y tomar acciones sobre eso. Porque si usted no lo reporta, para nosotros no existe, muchachos. Me explico. Pasó el primer compañero a las 7 de la mañana y se encontró una bandera pintada de algún grupo al margen de la ley. Y él no avisó. A él no le pasó nada, pero el segundo compañero que iba una hora detrás de él, resulta que a él sí lo pararon. Y el compañero que pasó la primera dijo, uy, sí, mano, yo cuando pasé por allá me encontré una bandera. ¿Cómo la empresa le puede decir a esta persona que hay un riesgo alto ahí? Es importante, muchachos, que ustedes nos ayuden con este reporte de condiciones y entender que estos tipos de riesgos pues efectivamente pueden influir en todos. Y cuando hablamos de influir en todos, muchachos, hablamos de la acción que tienen estas personas o estos riesgos sobre recaer sobre nosotros. Por lo tanto, muchachos, para nosotros es muy importante que usted ayude en la protección, en la prevención y sobre todo en el reporte de estos tipos de riesgos. Que no filtre la información, que por favor nos ayude a clausurar estos pequeños terminales donde la información se puede filtrar. Si usted ve a un compañero que efectivamente esté dando información o esté preguntando de más sobre su ruta, como por ejemplo, compañero, ¿usted a qué hora se va? Venga, ¿a qué hora sale? ¿Dónde va a almorzar? ¿Qué va a hacer? A menos de que sea una persona que usted confíe plenamente en él, no lo haga. Porque efectivamente usted puede llegar a caer en la investigación por cohecho. Porque la persona puede decir que usted entregó la información del vehículo y que usted era partícipe. Ahora la investigación va a girar en torno a lo que usted debe hacer y no realizó. Muchachos, un gusto haberlos acompañado. Espero que hubiésemos entendido el tema de riesgo público, cómo efectivamente nos puede afectar, cómo efectivamente puede afectarnos a nosotros en su función y cómo es usted esta pieza principal, muchachos, principal para detener estos procesos. A ustedes, muchachos, muchísimas gracias. Estaré muy atento acerca de sus funciones, preguntas y de elementos que tengan. Lo invitamos, por favor, a continuación a responder un pequeño examen acerca de estos eventos y con mucho gusto estaremos hablando acerca de cómo funcionaron y cómo fue sus lecciones aprendidas. Muchachos, a ustedes muchísimas gracias.